días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gozo poder saludarlos. Antes de comenzar nuestro tiempo de alabanza, quisiera leer un salmo, el Salmo 66, y dice en el encabezado: alabanza por los hechos poderosos de Dios. Dice: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Amén. El Señor es poderoso, hermanos. Y en esta mañana alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Pongámonos de pie y cantemos con gozo a nuestro Dios. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, Dios. Levanta tu voz, alaba en espíritu y con entendimiento. Oh, magnifica al Señor. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, Dios. Levanta tu voz, alaba en espíritu y con entendimiento. Oh, magnifica al Señor. Escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido, para anunciar nosotros las virtudes de aquel que nos llamó, para librarnos de tinieblas y llevarnos a su admirable luz, a su admirable luz. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido, para anunciar nosotros las virtudes de aquel que nos llamó, para librarnos de tinieblas y llevarnos a su admirable luz, a su admirable luz. Sé fuerte y valiente sin temor, no desmayes, contigo estoy, yo tu Dios contigo iré para conquistar. Yo entregaré a tus enemigos, dice el Señor. Sé fuerte y valiente sin temor, pues contigo estoy. Sé fuerte y valiente sin temor, no desmayes, contigo estoy, yo tu Dios contigo iré para conquistar. Yo entregaré a tus enemigos, dice el Señor. Fuerte y valiente sin temor, pues contigo estoy. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar que el Señor es mi Dios, es mi Dios. Los montes declaran el Señor, los valles proclaman el Señor, los cielos y la tierra nos cuentan de su gloria. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar que el Señor es mi Dios, es mi Dios. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar que el Señor es mi Dios, es mi Dios. No lo puedo dudar, mi corazón quiere gritar que el
Que mi vida sea una honra a tu gloria. Que mi vida sea una honra a ti. Que muestre plenamente, oh Señor, tu amor constante y que ofrezca cada día mi Lord. Que mi vida sea una honra a tu gloria. Mi vida sea una honra a ti. Que muestre plenamente, oh Señor, tu amor constante y que ofrezca cada día mi Lord. Señor, por favor, Dios, derrama de tu gracia, Señor, para que cada día, Señor, nos presentemos delante de ti y seamos un olor grato, Señor, que tú anheles escuchar nuestra alabanza, nuestra oración, Señor. Por favor, amado Dios, que lleguemos, Señor, a ser unos vasos de honra, unos vasos por los cuales, Señor, tu gloria se manifieste y otros vean, Señor, la obra preciosa de tu Hijo en nuestras vidas, Señor. Permítenos, Señor, agradarte en toda nuestra manera de caminar, Señor, en nuestra manera de conducirnos, Señor. Por favor, Salvador, que sea el anhelo ferviente de nuestros corazones, Señor. Que anhelemos, Señor, que este canto, Señor, sea una realidad de nuestras vidas, por favor. Oh, Señor amado. Que mi vida sea una honra a tu gloria. Que mi vida sea una honra a ti. Que muestre plenamente, oh Señor, tu amor constante y que ofrezca cada día mi Lord. Que mi vida sea una honra a tu gloria. Que mi vida sea una honra a ti. Que muestre plenamente, oh Señor, tu amor constante y te ofrezca cada día mi Lord. Padre, es imposible poder experimentar este coro, este canto
y hacerlo una realidad por nosotros mismos. Pero damos gracias a ti por Jesucristo, nuestro Señor, el cual, por ese sacrificio y por esa vida que fluye de Él hacia nosotros, podemos llegar a ser una honra a tu gloria en nuestra forma de vivir, Señor. Oh, en este tiempo tu corazón se duele, Señor. En este tiempo tu corazón se ha entristecido porque gran parte de tu pueblo no es una honra a tu gloria su caminata. Pero esta mañana, Señor, suplicamos esa gracia. Suplicamos que esa vida que fluye de ti pueda venir a nosotros continuamente para que podamos llegar a ser esa honra a tu gloria en todo lugar donde andemos. En todo lugar estamos llamados a ser la sal de esta tierra, estamos llamados a ser la luz de este mundo, y hoy más que nunca, en este tiempo, cuando las tinieblas ya han cubierto la tierra, ya han comenzado a cubrir la tierra, Señor, tú has prometido que sobre tu pueblo, sobre tus hijos, habría luz y amanecería tu gloria, sería vista tu gloria. Concédenos, Señor, que este canto llegue a ser una realidad hoy mismo, en estos días. Queremos ser una honra a tu gloria con nuestra vida, pero derrama esa gracia y esa vida tuya para hacerlo. En Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares aquí y en su hogar. Sí, qué cantos, ¿verdad? El Señor le ha dado a hombres y mujeres de Dios. Realmente cuando uno canta con entendimiento, cada canto es diferente a cantarlo de una manera mecánica. Pero imagínense que mi vida sea una honra a tu gloria. ¿Entendemos que eso se refiere a nuestra forma de vivir, amados? Una honra a ti. Como personas, constantemente queremos quedar bien con los demás y buscamos el favor de la gente. Creo que es parte de la naturaleza de Adán que hemos heredado. Pero lo que nos debiera importar más es precisamente la opinión divina sobre nuestras vidas, amados. Y si la opinión divina, la opinión que Dios tiene de nosotros es correcta, Él va a permitir que nuestra vida sea una honra a todos los que nos ven, en cualquier lugar donde nos movamos, donde andemos, en el trabajo, en la casa, de camino, en cualquier lugar. Y Dios quiere hacerlo en este tiempo, seguramente. Dios siempre ha querido hacerlo, pero Él necesita corazones dispuestos y enseñables. Espero que en esta congregación Él encuentre en nosotros corazones dispuestos a hacer esos vasos de honra, hermanos, que tan urgentemente necesita este mundo ver. Porque Él ha prometido que en esos vasos de honra, vasos de barro comunes, Él tiene un tesoro precioso, que es la vida de su Hijo. Y Él quiere manifestarla a este mundo. Amén. ¿Qué dejarás a tus generaciones? Vamos a continuar hablando de este tema, amados. La Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá. Para poder andar en este camino,
el camino del cristiano, necesitamos de la fe. La fe no es una simple creencia, la fe bíblica es más que solamente creer en Dios, es creerle a Dios. Hay una gran diferencia entre eso. Hay mucha gente que aunque no es parte del pueblo de Dios, ellos dicen yo creo en Dios, pero creerle a Dios es otro asunto. Creer a lo que dice su palabra es otro asunto. Pero en la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo escribe por el Espíritu Santo que Dios a sus hijos, a usted y a mí, nos ha dado una medida de fe. Pero esa fe, que es un don de Dios, porque nadie nacemos con ese don en lo natural. Tenemos que nacer de nuevo, tener un encuentro genuino con el Salvador Jesucristo, y entonces Él deposita una medida de fe sobre cada corazón. Pero esa fe necesitamos cuidarla, necesitamos alimentarla, necesitamos crecer en ella, como lo hizo el llamado padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. Y Abraham, si recordamos en el Génesis, cuando Dios le hizo el llamado, no lo llamó porque era el padre de la fe en ese momento. Él estaba muy lejos de serlo, sino que él tuvo que empezar con una medida de fe que Dios le dio en el momento en que él obedeció para salir de su parentela, de su familia natural y de su lugar de nacimiento, donde él vivía, de Ur de los Caldeos. Y a partir de ahí, Abraham tuvo que crecer en la fe. Y ese crecer en la fe, ese caminar en fe, amados, lo llevó a romper con toda la herencia genética y cultural que traía Abraham del lugar y de la familia donde había nacido y donde había sido creado. En todas las generaciones Dios escoge a alguien para que corte con una genética pasada y comience con una genética nueva, por utilizar esa palabra genética. Espero que la entienda, ¿verdad? Lo vemos en la vida de Abraham. Él terminó con una generación y dio inicio a una nueva, como mencionábamos en el servicio del domingo pasado. Él tenía antepasados y su cultura y su familia, su formación era de idolatría, de inmoralidad, de corrupción, de engaño. Todo eso traía Abraham. Pero él tuvo que crecer en la fe. Y ese crecer en la fe, el caminar con Dios, el conocer a Dios, lo llevó a romper todo eso. Su hijo Isaac ya fue una generación nueva. Escuche. Él aprendió del legado de su padre Abraham. Isaac ya no tuvo que luchar con la idolatría y con la inmoralidad y con aquello que su padre tuvo que luchar, porque él no nació en un hogar que estaba habituado a ver eso. Él era el inicio de una nueva generación, el hijo de la promesa, llamado así por la Biblia. Bueno, por Dios mismo. Y Jacob, que fue la tercera generación, hablando de la descendencia de Abraham, de la misma forma tuvo que experimentar un caminar en fe, tuvo que experimentar sus propias luchas, pero él no podía, al igual que Isaac, no podía echar mano de la mano de su padre, ni de la mano de la fe de su padre, ni de la fe de su abuelo. Jacob, como Isaac, necesitaban su propia fe para poder caminar con Dios.
para poder formar una nueva generación en sus vidas, diferente. Padres y madres y aún abuelos de León de Judá, ¿cómo fue su herencia natural? Cuando hago esta pregunta me refiero a quiénes fueron sus antepasados. ¿Quiénes fueron los que nos precedieron a nosotros? ¿En qué creían? Yo conozco familias que han tenido por generaciones, por varias generaciones, por lo menos 2 o 3, un antecedente del Evangelio, del camino de Cristo Jesús. Pero creo que en su mayoría no tuvimos esa experiencia. Abra su Biblia esta mañana en la primera epístola a los Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Y yo quiero que piense en esa pregunta que le hice y la recuerde, trate de meditar. Por supuesto, no queremos exhibir, porque no es lo correcto, ¿verdad? Ni hablar mal de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, pero sí considerar de dónde nosotros fuimos sacados, muchos de nosotros. Primera de Corintios capítulo 1, versos 25 al 31. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, nuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto que acabamos de leer es una descripción, amados hermanos, de lo que éramos sin Cristo. Y la razón, fíjese bien, la razón por la cual Él nos escogió a usted y a mí. No nos escogió por haber sido un pueblo o una familia o personas de una familia muy especial. Por el contrario, dice que lo necio del mundo escogió, lo débil, lo menospreciado, lo insensato. Y sí, algunas de esas cosas todavía hay en nuestro corazón. Algo de insensatez todavía tenemos, algo de necedad todavía tenemos. Pero para eso Cristo Jesús nos ha dado las claves, ¿verdad? Para poder tratar con esa vieja naturaleza. Pero esa es la condición en la que Él nos encontró, como le dijo también al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento: no los escogí por ser un pueblo tan especial, sino porque eran el más insignificante de todos. Por eso los escogí. Porque es la manera en que trabaja el Señor para hacer algo glorioso. Él toma lo indigno y lo que no es, como dice también este pasaje, para deshacer lo que es, para mostrar al mundo su poder, su gloria, su misericordia, su paciencia, su amor, su naturaleza. Y yo quiero que meditemos esta mañana, en el legado.
¿Qué es un legado? En el legado o la herencia que debiéramos dejar, porque estamos hablando de qué dejarás a tus generaciones. Y hay muchos padres que se preocupan, ¿verdad? Y quizá dicen ya a cierta edad, yo quiero dejar una herencia buena a mis hijos. Y no es malo. Pero creo que hay una diferencia entre herencia, dejar una herencia a nuestra descendencia o dejarles un legado. Fíjese lo que dice el Código Civil Federal en uno de sus artículos. El significado de herencia es propiamente la sucesión de en todos los bienes de una persona que fallece y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. En otras palabras, es el transmitir todos los bienes de una persona fallecida. Quizás estamos hablando ahí, cuando hablamos de herencia, hablamos de algo, de una posesión material. Como en el libro del Éxodo, que Dios le dice a su pueblo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se lo dice a Moisés y al pueblo de Israel, y yo tengo una tierra que les voy a dar a heredad. Es una heredad que quiero darles. Y obviamente esa palabra heredad en ese pasaje del Éxodo nos habla de posesión de un lugar, y sabemos que ese lugar era la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Lo puede ver en Éxodo capítulo 6, verso 8. Ahí habla de eso. Pero un legado es diferente. El legado es aquello que un individuo transmite, por lo general, a sus descendientes o discípulos. Y es algo más intangible, hermanos. Y eso es lo que queremos, yo quiero centrarme esta mañana. Entonces, la herencia es algo material y no es lo más importante que debiéramos dejar. Pero dejarles un legado espiritual es mucho más importante, como lo hicieron nuestros padres espirituales en las Escrituras, como lo hizo Abraham. Estamos viviendo un tiempo muy difícil en la humanidad. Y no importa la edad que tengamos, ¿verdad? Pero los que hemos pasado ya algunos años, los 50 por ejemplo, nos damos cuenta de que esta generación tiene más luchas que nuestra generación. Los tiempos no eran iguales que los de ahora, a pesar de que el pecado siempre ha existido, la maldad, la iniquidad siempre ha estado. Pero creo que en cuanto a moral y en cuanto a valores, había un tiempo menos crítico que ahora, en aquellos años. Hoy día vemos un gran derrumbe espiritual y moral en nuestra sociedad. Lo que antes podría ser un escándalo, hace 20, 30, 40 años, hoy es algo que la gente lo ve como muy normal. Un ejemplo, las separaciones entre un matrimonio, el divorcio. Eso no era bien visto por lo menos en los tiempos de algunos de nuestros padres y abuelos, quizá. Eso era un escándalo y nadie quería que se supiera eso. Pero hoy es el pan de cada día. Las separaciones en los matrimonios y aún, tristemente, en ocasiones en parejas cristianas. Sí, los tiempos han cambiado. Y el enemigo de nuestras almas siempre ha estado queriendo estorbar la obra de Dios. Eso sí también es cierto. Él siempre ha trabajado y sigue trabajando para dividir los matrimonios. Se escucha. Para dividir las familias, para robar la inocencia de nuestros niños, para robar el corazón y la pureza de nuestros jóvenes. Sí, los tiempos han cambiado, pero hay una buena noticia. La Escritura dice que Dios no cambia. ¿No da gracias a Dios por eso?
Dios no cambia. Y aunque el tiempo se vuelva muy difícil, aunque haya crisis familiares, matrimoniales, financieras, y esto aumente, Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y Él, la misma gloria, el mismo poder que manifestó en el tiempo de Abraham, la misma ayuda que Él le brindó a sus hijos en ese entonces, lo puede hacer hoy también. Y eso debe darnos esperanza. Como padres, nos puede dar esa misma ayuda. Debemos trabajar de tal manera que las generaciones que nos siguen, escúcheme bien, parte de nuestro trabajo debe ser que esas generaciones que nos siguen tengan la fe de Jesucristo como una práctica de vida diaria. Que sepan que todo lo que son y todo lo que tienen viene de la mano de Dios. Que amen el día del Señor, que tengan un amor por su palabra, por su presencia, que sepan que aunque estamos en el mundo, como dijo Jesús, no somos del mundo. Y la palabra somos nos habla de pertenencia. Sí, vivimos aquí en este mundo y tenemos que trabajar y tenemos que estudiar y tenemos que convivir a veces por cuestiones laborales con gente que no tiene temor de Dios y que anda desordenadamente y que puede llegar a ser una mala influencia para nuestras vidas y la de nuestros hijos. Es cierto, pero no pertenecemos a esta tierra, a este mundo, a este sistema. Y eso debemos grabárnoslo, hermanos. Que esa generación que vienen detrás, nosotros les enseñemos a amar la santidad y la pureza y que anden rectamente en esta vida, algo que se está perdiendo en las iglesias. Levantar una generación que no se avergüence del evangelio, como la descendencia de Abraham. Hebreos capítulo 7, versículos 9 al 10. Hablando de Abraham. Hebreos 7, 9 y 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Dónde estaba Leví cuando Abraham estaba viviendo, actuando, obrando de una manera correcta en su vida, hermanos? Ni siquiera había nacido. Fíjense, padres, cómo nosotros podemos afectar no una, ni dos, ni tres. Hasta aquí por lo menos estamos viendo hasta la cuarta generación, Abraham, Isaac, Jacob y Leví. Y lo que hacemos hoy, escúchenme por favor, lo que estamos haciendo hoy como padres, no solo está afectando y afectará a nuestros hijos, afectará generaciones todavía más, como nos afectó a nosotros. Si venimos de una familia que no tenía la fe de Jesucristo. Por eso quizá batallamos todavía con muchas áreas en nuestra vida, porque son herencias que traemos todavía y tenemos que buscar a Dios para que Él rompa con esas herencias, con esas maldiciones en nuestro corazón. Herencias de pecado, por supuesto. Pero fíjense, Leví, mientras Abraham invierte en el reino, aunque Dios lo prosperó mucho a él, pero aún lo que él hizo en sus finanzas afectó a su cuarta generación. Y Leví recibió lo que recibió por la acción y la vida recta de su abuelo, de bisabuelo. ¿Qué sería? Tatarabuelo, ¿qué sigue de bisabuelo? Tatarabuelo Abraham.
Sí, porque su padre era Jacob, su abuelo Isaac y su tatarabuelo. No, entonces sería su bisabuelo, ¿no? Tengo aquí ayudas, pero creo que no me están ayudando mucho. Su bisabuelo Abraham. Pero veamos la influencia piadosa que tuvo otra familia en sus generaciones, en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 16. Es que yo tengo hijos todavía, no tengo nietos, por eso de abuelos para allá yo no sé. Hechos capítulo 16, verso 1 al 5. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Ahí participó también Timoteo. Pero fíjense bien, su padre no era creyente, solo su madre. Su madre era la única creyente en la familia. Pero seguramente esa madre luchó por mantener al pequeño Timoteo en la fe genuina, la fe verdadera, la fe bíblica. Timoteo, como nombre, es un nombre de origen griego, que significa aquel que siente amor a Dios, o aquel que adora o tiene adoración para Dios, por Dios. Pero por ser un nombre griego, yo creo que no fue puesto por su padre porque él adorara al Dios verdadero. Los griegos tenían muchos dioses, muchas deidades. Entonces su nombre no era algo muy bendecido en ese sentido. Pero su madre, y también, como vamos a ver, veámoslo en 2 de Timoteo capítulo 1. Y su abuela también. 2 de Timoteo capítulo 1, versos 5 y 6. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo le está hablando a Timoteo. La cual habitó primero en tu abuela Loida. Ahí inició una nueva generación. Y en tu madre Eunice. Vemos una segunda. Y estoy seguro que en ti también. Loida, Eunice, Timoteo. 3 generaciones. Y yo quiero animar a aquellas hermanas que pudieran ser las únicas en su hogar que son creyentes, cuyo marido no es cristiano, no es creyente, al igual que Eunice. Ustedes tienen esperanza. Ustedes pueden hacer de sus hijos Timoteos, jóvenes piadosos que amen la presencia de Dios. Y como leímos en Hechos, la misma gente alrededor de Timoteo, sus vecinos, los que lo conocían, dice, daban buen testimonio de él.
¿Qué se habla de ti, joven? ¿Qué se habla de ti, joven y adolescente, jovencita, en los alrededores? ¿Se habla de ti como de Timoteo, que eres de buen testimonio? Y en el verso 6 de este mismo capítulo de la segunda epístola, capítulo 1, Pablo escribiéndole a Timoteo, le habla y le dice que le da un consejo, que avive el fuego del don de Dios. Pero fíjense, dice que está en ti por la imposición de mis manos. Yo veo aquí la influencia no solo de abuelas piadosas o abuela piadosa y madre piadosa, sino también de un líder piadoso, que se preocupó ese líder por ser una buena influencia a los discípulos que él tenía. Y uno de ellos fue Timoteo. Que para Pablo, como al inicio creo que de las 2 epístolas, le llama amado hijo en la fe. Hijo amado. Pero ¿no cree usted que independientemente de la buena influencia que él tuvo de esas 3 personas, su abuela, su madre y su líder, podríamos pensar que probablemente por ser un joven normal como cualquier joven, había otras influencias en él que no eran positivas, más bien negativas? Por eso en parte de las epístolas que Pablo le escribe, le dice: no te avergüences del evangelio, Timoteo. No tengas espíritu de temor. No solo era por dar un mensaje para las iglesias, sino para el mismo Timoteo, porque la carta fue escrita para él, aunque se aplica obviamente a la iglesia. Seguramente Timoteo tuvo luchas, como nuestros jóvenes tienen hoy, como nosotros en nuestra juventud tuvimos tentaciones, pruebas, influencias negativas. Pero Timoteo se sostuvo porque dice que tenía una fe genuina. Y esa palabra significa también fe sincera, que no era doble, que no se comportaba de una manera en la iglesia, escúchame joven, y de otra manera en su trabajo o fuera de la iglesia. Que nuestra conducta, hermanos, como padres o hijos, sea influenciada por lo correcto, como dice la Escritura, por lo puro, lo amable, lo de buen nombre, y no seamos influenciados por lo sucio, lo incorrecto, lo que no es bueno, lo que no edifica, sino más bien quiere destruir nuestra fe y detener nuestro avance en la fe, nuestra caminata en la fe. Si logramos cuidar las influencias que hay a nuestro alrededor sobre nuestras vidas y las de nuestros hijos, de esa manera podremos crecer en fe. Y también seremos una buena influencia los unos a los otros, los hijos a los padres a los hijos, los abuelos a los nietos y a nuestra descendencia, lo que Dios quiera darnos. Pablo había sido de tal influencia que en el verso 6 que acabamos de leer le dice: yo deposité algo en ti. Y eso lo tienes que cuidar, Timoteo. Tienes que procurar que no se apague en ti ese don. Y jóvenes, ustedes seguramente Dios les ha dado dones y talentos, pero no para que los utilicen para el mundo, sino para que los utilicen para el reino de Dios, para su casa, como cantábamos hoy, para que sean vasos de honra a su gloria.
en Lamentaciones capítulo 2, y yo sé que este pasaje yo lo tengo desde antes de la reflexión de el día miércoles, creo que es la reflexión. Y cuando yo oí la reflexión del día miércoles, el Señor solamente estaba confirmando su palabra. Lamentaciones capítulo 2, versículos 18 y 19. Lamentaciones 2, 18. Ellos están en un tiempo de cautiverio, en un tiempo de juicio, en un tiempo de purificación. Dios estaba purificando a la nación, como lo está haciendo hoy con este mundo y con nosotros, su iglesia. Él está pasándonos por el juicio. Él está pasándonos por el fuego, pero no para destruirnos, para limpiarnos, para santificarnos y para transformar nuestra vida para bien. Pero en el verso 18 del capítulo 2 dice: el corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Las vigilias comienzan a las 6 de la tarde, pero es de ahí hasta el otro día, hasta amanecer del otro día. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Amados hermanos, esto sucedió hace cientos de años, en la época de Jeremías, el profeta. Pero esto es también un reflejo de lo que hoy estamos viendo con nuestros pequeñitos en el pueblo de Dios. Ellos están desfalleciendo. Niños y jóvenes desfallecen de hambre espiritual. Los jóvenes y niños tienen que acudir a alimentarse de las cosas de este mundo para poder saciar y sentirse satisfechos. Pero no quieren saber nada de lo espiritual. Están desfalleciendo de hambre. ¿Y saben una cosa? No sé si voy a decir una herejía médica, pero creo que hay ocasiones en que las personas que no se alimentan en lo natural correctamente, ellos no se están dando cuenta que están cayendo en algo que se llama la inanición. O sea, ya están siendo debilitados, están siendo internamente, sus defensas bajan y pareciera como que la gente a veces no se da cuenta. Jóvenes y niños cristianos, adolescentes, no se están dando cuenta de esa hambre, de esa inanición en la cual se encuentran espiritualmente hablando. Por eso Dios dice: clama, clama. Mientras clamemos, mientras ellos vivan, tenemos esperanza y ellos también. Debemos no dejar de orar por nuestros hijos día y noche. Y amados, no importa si tú tienes bebés, escucha, no importa si tú dices: bueno, yo no tengo problemas porque mis hijos no están apenas niños, no hay ningún problema con ellos. Ya te voy a contar qué sucedió y seguramente tú supiste de un caso con una niña de 10 años. Pero todos, aún desde bebés, y si tú estás esperando un bebé como madre, tú debieras desde ahí, desde el vientre, estar orando, bendiciéndolo, profetizándole, protegiéndolo. ¿No fue lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista en el vientre de su madre?
Imagínate. Y él logró cumplir su llamamiento, porque su madre no esperó a que naciera o creciera y como joven empezara a enfrentar problemas con él de rebeldía, para entonces comenzar a orar día y noche, como dice este pasaje, y clamar a Dios por la vida de su pequeño. No, hermanos. Y si tú eres un abuelo, debes de unirte en esa lucha también por los nietos. Si tú ves un nieto mal portado, tú debes estar clamando por él. Como seguramente Loida lo hacía por su nieto Timoteo. No solo su madre, Eunice. No solo el apóstol Pablo, su líder. Pero volviendo a Timoteo, en el pasaje que leímos dice que Timoteo tenía una fe que era genuina. Es decir, que no era falsa, era sincera. No era una fe hipócrita, solo de labios, sino una fe auténtica, que él vivió y cuidó y protegió en todo su caminar. Él no tenía una fe que manifestaba algo en la iglesia, pero fuera de ella algo diferente. Aún ante las adversidades y dificultades de la vida, Timoteo se mantuvo firme, porque su fe así era, firme. Él tenía convicciones personales. Él tenía por convicción, el Dios de Eunice, el Dios de Loida, llegó a ser el Dios de Timoteo, no solo el Dios de sus padres y abuelos. Y eso lo llevó a crecer en la fe. Por eso Pablo le dijo una vez, como buen soldado compórtate, como buen soldado de Jesucristo. Y él se mantuvo así. Él oyó el consejo. Una pregunta más, amados padres y abuelos. ¿Nuestros hijos quieren ser como nosotros? ¿Qué me responde? ¿Nuestros hijos quieren ser como nosotros? Porque sí, cuando están pequeños, generalmente el papá y la mamá son los héroes, ¿verdad? Cuando empiezan a crecer hay un poco ya de situaciones que se van dando, pero ellos quieren ser como nosotros. Hoy la mayoría de los jóvenes y niños, aún niños, por la actitud permisiva de padres que no se han puesto en la brecha, como veíamos también en Abraham, para estorbarlos, han permitido que sus influencias sean personas del mundo. Hoy los jóvenes y niños quieren ser como los youtubers, como las personas de Instagram o de las redes sociales, y quieren hacer lo que ellos hacen. Quieren llegar a la fama como ellos, niños pequeños, y muchos fomentados por sus padres, animados por sus padres. Y eso como cristianos, a esa descendencia, los está llevando a perder su vida espiritual y su herencia en Dios, aunque usted piense que es exageración. ¿Cuántos escucharon de una niña de 10 años en Italia que perdió la vida por participar en un reto de una de esas redes sociales llamada TikTok? El reto, recuerdo, se llamaba Blackout Challenge. ¿Qué es eso? Es un peligroso reto viral que consiste en que sus participantes bloqueen la respiración hasta desmayarse y experimentar así fuertes sensaciones. Una de las noticias que yo leí
es que mientras la familia estaba ahí en la sala haciendo algo, comiendo, no sé si era una fiesta o algo, la niña de pronto se retiró y se encerró en un baño con su celular para poder, porque ella tenía, me imagino que tenía actividades en esa red social. Niña de 10 años. Y no fue sino hasta que una de sus hermanas entró al baño que se dio cuenta que ella estaba tirada y perdió la vida. Nuestros hijos quieren ser como nosotros, como los hombres y mujeres de fe. Hermanos, yo entiendo, como niño, como joven, estaba en un parque con mis hijos, ahí cerca de la casa donde vivimos. Y yo entiendo que eso es parte de, quizá de la juventud misma, de la adolescencia, no sé. Y estaba una familia, y el muchacho estaba un jovencito, quizá entre adolescente y joven por ahí, con su balón de básquetbol y entró así y dijo, y aquí viene LeBron James. Y yo no tengo nada en contra de esos hombres, no conozco sus vidas. Parece ser que algunos deportistas dicen que son cristianos, pero son imágenes, son influencias que tenemos en la juventud. Cuando yo era joven, obviamente estoy hablando de un joven que quizá no era cristiano. Yo no era cristiano todavía y recuerdo que para mí también hubo mucha influencia en los deportistas. Me llevaban al estadio a ver jugar equipos de fútbol, a varios lugares para poder observar y participar de ello. Y yo tenía en mi cuarto, recuerden que yo no era cristiano, pósters. ¿Saben lo que es un póster, muchachos? De deportistas. Y era por etapas, ¿verdad? Cuando era cuando era adolescente, el fútbol. Pero después entré a la preparatoria y el básquetbol empezó a llamar mi atención y ya tenía de basquetbolistas y mis cuadernos forrados ahí con fotografías de ellos. Me gustaba eso. Pero creo que en Cristo, a pesar de que pudiera haber, no sé si lo haya, buenos ejemplos en ese tipo de actividades, las influencias son poderosas y debiéramos buscar que las influencias de nuestros hijos sean influencias positivas. Como dije, seguramente Timoteo luchó y tuvo tentaciones y pruebas, influencias negativas, por tener un padre griego, inconverso. Pero él se mantuvo firme. Y la fe de Timoteo, la fe que él experimentó, no la aprendió ni la recibió en un instituto bíblico. Que gracias damos a Dios por los institutos bíblicos. Yo estudié un instituto, 2 institutos bíblicos. Pero la fe de Timoteo no era automática. La fe de Timoteo era fruto de una caminata de lucha, una caminata donde él venía a venir influencias negativas y él decía, no, yo tengo un llamado, yo tengo una herencia, yo tengo que proseguir en el camino que estoy viendo que es de luz y bendición para mi vida. Y él logró sortear todo eso. Y de esa manera su fe, llegó a ser genuina. Pero también la fe de Timoteo era una fe verdadera, basada en la verdad. ¿Qué es la verdad, hermanos? En la Biblia
Pues la verdad es Cristo, es una persona, pero la verdad también nos habla de la palabra de Dios. Él dijo, santifícalos, Jesús oró al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y recordemos que en este tiempo, la única escritura que estaba escrita por, permítanme usar ese término, era el Antiguo Testamento. Compilado de esa manera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cristo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La fe de Timoteo, basada en la verdad, en la palabra de Dios, porque hermanos, la palabra, cuando Dios la vivifica, la palabra escrita, pero también cuando Él nos habla, produce fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dejarás a tus generaciones? Filipenses capítulo 2. Hay un término que encontré un término un poco extraño, por lo menos si uno no está familiarizado con él, ¿verdad? Es el término impronta. No sé si alguien ha oído ese término. Impronta. ¿Qué es eso? Ese término define el rasgo peculiar y distintivo que una persona deja en sus obras y que las distingue de otras. Impronta es el rastro o influencia que queda de una cosa o de un suceso. El sinónimo de esta palabra impronta es huella, señal, marca, impresión. Y eso, amados hermanos, es lo que Dios quiere que dejemos a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Eso es un legado. Dejar una huella positiva, dejar una señal, una marca, como vimos en el primer mensaje de este tema, un monumento que realmente sea de edificación y bendición, como una señal para que sigan las generaciones por ese mismo camino, por ese mismo rumbo. Filipenses capítulo 2, verso 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Escuchen lo que dice el 20. Pues a ninguno, y Pablo tenía varios buenos discípulos, como Epafrodito es otro, muy buen discípulo. Lucas, que caminó con él también. Había varios discípulos genuinos, serviciales, que estaban listos y dispuestos para apoyar a Pablo y servirle. Y por supuesto al Señor Jesucristo también, ¿verdad? Pero él dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo. Que como hijo a padre ha servido conmigo
en el Evangelio. Como hijo a padre, has servido conmigo en el Evangelio. Pablo está para morir, porque fue la última, ahí dice, fue una de las últimas epístolas, pero él, en ese pasaje vemos que ha dejado una influencia, una impronta, un legado a la generación que le seguía. Legado, amados, es dejarnos nosotros en otros. Eso es un legado, dejarte tú en otros. Entonces, ¿qué es mejor? Dejar una herencia que muchas veces va a ser malgastada por los hijos, o dejarles un legado. Por supuesto, si tú puedes dejar una herencia, qué bueno. Pero dejar un legado será siempre mucho mejor. ¿Qué dejarás a tus generaciones? Esto debiéramos enseñar a nuestros hijos. No solo dejarles una herencia, si Dios lo permite, sino lo más importante, un legado. Y de esa manera nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, nuestra descendencia van a proseguir con ese legado. Porque la herencia, lo material se puede terminar, pero el legado traspasa generaciones. Fue lo que Abraham les dejó a sus hijos y a su descendencia. Saúl, el de la Biblia, les dejó a su sucesor del reino, a David y a sus hijos, una herencia, pero esa herencia fue de muerte. ¿No es cierto que fueron colgados y ahorcados, muertos? Así terminó su descendencia de Saúl, porque él no pudo dejar un legado en su descendencia. Porque el legado requiere de compromiso, de nuestra participación activa para continuar heredándola o transmitiéndola a la siguiente generación. Requiere compromiso, requiere sacrificio. Y eso es lo que busca Dios de nosotros. Que tengamos una actitud así, no pasiva como la de Saúl, sino activa. Para que lo que Dios nos ha entregado nunca se pierda. La Biblia misma dice que la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero lo mejor que podemos dejar a los hijos es un legado de fe en Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a poder dejar ese legado a nuestras generaciones. El legado es algo inmaterial. Legados son los valores morales en Cristo, porque la moralidad sin Cristo no sirve. Legado es dejar en nuestra descendencia lo que significa el respeto al prójimo, la honra a los demás, la integridad, la lealtad, que todo eso se va transmitiendo de generación en generación. Legado es dejar parte de nuestra vida en ellos. Es dejar una forma de ver el mundo desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva del mundo. Cantemos este canto, caminar, Señor, más cerca de ti. Hemos estado mencionando en varias ocasiones a Abraham. Y dice la Biblia que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Y uno de los nombres que Dios, o de los títulos que Dios le dio a Abraham, fue amigo. Amigo. Dios lo llamó así.
Está escrito en la Escritura que Abraham fue el amigo de Dios. Dios está buscando amigos que Él encuentre en esta congregación. Muchos amigos y amigas. Y un amigo camina con Él. Un amigo comparte tiempo con Él. Cantémosle y pidámosle esa gracia divina para poder dejar ese legado. Caminar, Señor, más cerca de ti, es el deseo de mi corazón, conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como tú. Caminar, Señor, más cerca de ti, es el deseo de mi corazón, conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como tú, conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como tú, Señor, hazlo. Que el Espíritu de gracia, oh Padre precioso, pueda ser derramado sobre cada vida esta mañana. El Espíritu de gracia que nos ayuda en nuestra debilidad, no solo para buscarte, sino para andar en fe, porque el justo por la fe vivirá, Señor. Oh, que esa gracia nos ayude, nos alumbre en estos días para poder ser un legado viviente a nuestra descendencia.
Ayuda a esta congregación. Ayúdanos a tener ese discernimiento para poder detener las influencias negativas en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestros hijos, y poder mantener en nuestros hogares la influencia divina. Es lo que necesitamos, Padre. La influencia de los cielos, la influencia de la vida, de la santidad, de la pureza que hoy se está perdiendo en tu pueblo. Oh, que seamos influenciados y nuestros hijos también, Señor. Les des la gracia como se lo diste a Timoteo, y a las madres y padres la gracia como se las diste a Eunice y a Loida y al apóstol Pablo, para poder ser influencias de bien. Que podamos entender que el camino del cristiano no es una religión, Señor, es una vida de relación continua y diaria. Te lo rogamos en esta mañana y te damos gracias, amado Padre. Gracias te damos. Caminar, Señor, más cerca de ti, es el deseo de mi corazón, conocerte más y deleitar tu corazón. Quiero ser puro y ser como tú. Que así sea. Que así sea, amados hermanos. Cuidemos ese legado en nuestros hogares. Que el Señor los bendiga en este inicio de semana.